Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Tertulia que, nos guste o no nos guste, está marcada por los niños. Y ojalá nunca dejemos de ser niños. De esa inocencia, de esa búsqueda de ese niño. Cuán importante será ser niño, que Jesús nos dice que si no nos comportamos como niños no tenemos entrada en el reino de los cielos. Vamos a seguir siendo niños. Y vamos a aprender, ya que los niños van a la escuela a aprender, vamos a aprender en nuestra tertulia. Pero antes de nada, antes que se me olvide, el próximo viernes, junio 3, a las 7 de la tarde, tenemos un compromiso. Compromiso de oración, compromiso de respeto, compromiso de sanación. Necesitamos sanarnos mucho. Por eso la Eucaristía puede ser encuentro de sanación, encuentro de salvación, encuentro, sin más apellidos. Por eso el junio 3, primer viernes del mes de junio, en la mitad del año ya, el tiempo corre. Entonces vamos a tener nuestra Eucaristía en la parroquia de San Columba, situada en la calle 25 en Manhattan. Aquellos que nos sintonizan desde fuera de Nueva York, no se preocupen que rezamos también por ustedes. La oración es gratis. La oración es algo que sale del corazón entre aquellos que nos conocemos, nos amamos, aunque estemos lejos. Por eso quiero empezar recordándoles, seamos niños, no dejemos de ser niños. Segundo, nos juntamos para sanar las heridas, para pedir a Dios que nos siga protegiendo y para pedir seguir luchando. Y luego pidan tienen un ratito en su oración, hagan un agujerito y pidan por nosotros para que podamos seguir sembrando ilusiones y esperanzas, sanando, acompañándonos unos a otros desde la tertulia del siglo XXI. Los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque habrá pagado su voz. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y recordemos que los jueves estaba dedicado al estudio, al conocimiento de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Está compuesto, es la Biblia, es lo que queremos decir con ello. Biblia, que es una biblioteca. Yo prefiero, cuando presento la Sagrada Escritura, decir que estamos hablando de una biblioteca, porque en realidad son 73 libros, algunos de mucho contenido, 50 y pico capítulos creo que tiene el libro del Génesis, la carta a Filemón tiene 40 y pico versos, 44 sí, a Filemón, aquel que tiene un esclavo que se le ha escapado, que ha ido por donde Pablo, Onésimo, Pablo se lo devuelve y le pide que le trate bien y demás. Son 40, es una carta, una simple cartita, una nota acompañada, pero no deja de ser palabra de Dios. Entonces, hemos visto ya el Nuevo Testamento, parte del Nuevo Testamento, estamos viendo ahora las cartas, hemos estado viendo cómo Pablo es el principal autor de la mayoría de las cartas que han llegado hasta nosotros, creo que son 14 cartas en total las que hay.
pero hay 7 de las cartas del Nuevo Testamento que no pertenecen a Pablo. O sea, Pablo, su obra evangelizadora personal, de activo y demás, fue muy grande, pero no sabemos de ella. No sabemos de ella, sabemos, pero gracias a testimonios colaterales, al libro de los Hechos, a cartas de él, a cartas de otros, a tradiciones apócrifas, etcétera, se nos habla de Pablo. Pero su identidad grande es ser apóstol que lleva el Evangelio a aquellos que no son judíos, por eso se llama el apóstol de los gentiles. ¿Por qué? Porque él era hijo de migrantes. Entonces nadie sabe lo que en la olla es más que el palo que la menea. Nadie sabe lo que sufre un inmigrante nada más que el que ha sido inmigrante. Entonces él hace una presentación en cartas, que no todas son de él, por supuesto que no son de él, pero son de su idea y su línea de pensamiento. Y luego hay otros que no tienen nada que ver con Pablo, que hay 7 cartas que nos han llegado hasta ahora, que son lo que se llaman las cartas católicas. Católicas, aquí viene muchas veces la confusión y el problema. Pensamos que eso es escritas por católicos, sobre todo a partir del siglo XVI, en que la gran reforma protestante, capitaneada por Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII y Zwinglio, entre los 4, hacen un cambio completo de la Iglesia y que llega hasta el día de hoy. Entonces, la universalidad de la Iglesia se llama catolicidad. ¿Por qué? Porque la palabra católicos en griego significa universal. Entonces, son cartas universales. No que hayan sido escritas por los católicos, sino cartas universales. Entonces, esas son 7. Esas 7 cartas son una de Santiago, otra de Judas, dos de San Pedro y 3 de San Juan. El título es Católicos, es el nombre universal para todas ellas. Vamos a ver por encima, así por encimita de ellas, porque obviamente aquí es simplemente abrir el apetito para que después cada uno de nosotros sepa qué es lo que está leyendo, qué es lo que está sacando de esa carta. Y cartas que se pueden leer en 10 minutos o se pueden leer en 10 meses. Es dependiendo de lo que quiera uno leer, lo que quiera uno meditar sobre ellas. Vamos a empezar, por ejemplo, por la que se considera más antigua de todas ellas, la Carta de Santiago. La Carta de Santiago es un texto anónimo, o sea, no sabemos exactamente quién fue el autor de la carta. No sabemos, un tal Santiago, pero es Santiago, o hicieron con la carta como pasaron con algunas cartas de Pablo, o como se hace hoy en día con los documentos del Papa o con los documentos del presidente de una nación que tiene un grupo de escritores que les da las ideas, ellos las elaboran, el Papa o la persona que sea, el autor, Santiago, en este caso Santiago, el familiar de Jesús, de eso vamos a hablar ahorita. Él lo redacta y ya firma, ve el desarrollo, la presentación y demás, firma la carta y aparece como el autor de la Carta de Santiago. Entonces, este Santiago, ¿quién es? No se sabe. Desde las investigaciones no se sabe. Se atribuye, se dice que es hacia el año 75, escrita en griego, se dice que fue un tal Santiago, pariente de Jesús. Así nos lo dice Gálatas en el capítulo 1, verso 19. ¿Quiénes son los parientes de Jesús? Se lo cuento ahora. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español.
o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI. 212-244-4778 o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com. Sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y les decía lo de los familiares de Jesús. Miren, hay una discordia, una discusión grande entre si Jesús tuvo hermanos, María tuvo más hijos, José tuvo más hijos. Hay diversas tradiciones y diversas maneras de empecinarse en que la verdad es la que yo tengo y se acabó. En primer lugar, hay tres tradiciones, tres formas de ver el problema. La tradición judía, judeo-cristiana, la tradición protestante y la tradición ortodoxa. La tradición protestante es la que dice que María y José pues fueron un matrimonio como cualquier otro matrimonio común y corriente, tuvieron hijos, el primer hijo fue Jesús, por eso en el libro de Lucas, en el Evangelio, cuando lo presentan en el templo, dice el primogénito. Dice primogénito quiere decir que hay un segundogénito, y tercergénito, y cuartogénito, y quintogénito, el primer engendrado. Y dice, hay que hacer, el primer hijo que tenía una familia le pertenecía a Dios, había que sacrificarlo. Entonces había un switch, un intercambio de sacrificios. Entonces en la familia pobre cambia la muerte del bebé por la muerte de dos pichones o dos palomas. Eso es lo que nos dice Lucas que ofrecen. Lo están diciéndonos, están siguiendo la tradición judía. Entonces de ahí ya pueden haber tenido primogénito Jesús, segundogénito, puede haber tenido caso concreto de Santiago, uno de ellos. También nos va a hablar Marcos de los hermanos y las hermanas de Jesús, etc. Esa es la tradición judía y la tradición ortodoxa. La tradición católica dice que, otra cosa muy importante, en la lengua hebrea no existe el concepto de primos, son todos hermanos, hermanos de padre, hermanos de madre, hermanos de familia, todos son hermanos. El concepto de primos y de primos segundos no existe. Por tanto, cuando nos habla de la tradición ortodoxa, nos habla de los hermanos de Jesús. Eran los primos de Jesús, los cercanos a Jesús, los primos primero, segundo, tercer, cuarto primo. Entonces eso es lo que los ortodoxos han atribuido a que después la carta de Santiago se atribuía al hermano de Jesús, al hermano del familiar de Jesús. Era familia, hay que pensar una cosa muy importante. Según lo poco que nos habla de su familia, porque recordemos una cosa importante, el Evangelio, las narraciones del Evangelio no pretenden presentarnos una biografía de Jesús, pretenden presentarnos la esencia de su mensaje, obviamente con datos personales y otros datos personales, pero lo demás no era el tipo de literatura en la cual había que subrayar, había que decir fulano de tal, mengano de tal, que nació de tal sitio, etcétera. No. Era simplemente el mensaje, lo que quieren, la buena, por eso se llama evangelio. La palabra evangelio lo que significa es buena nueva. Entonces se centra en el mensaje de Jesús, el mensaje que él tiene que decirnos. Que hay algunos datos, por ejemplo, ¿de dónde viene Jesús? Pues eso surge después, casi al comienzo de la segunda generación de cristianos. Entre el año 70 y 90 hay toda una segunda generación de cristianos que se preguntan, bueno, ¿y de dónde vino? ¿Y quién es su padre? ¿Quién es su madre? ¿Quién es su parentela? ¿Quién es Juan el Bautista? Pero anteriormente no interesaba, porque no era la forma de presentar. Hay que tener en cuenta, por tanto, ese dato muy importante. El Evangelio no es una biografía de Jesús. Tiene datos biográficos, pero no es una biografía. Es la presentación de su mensaje. El católico pues simplemente dice, María y José tuvieron un compromiso, José la respetó a ella, hizo eso el padre sustituto, el padre que hacía las veces de padre sin ser padre. Y María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Esa siempre ha sido la enseñanza de la Iglesia. Y bueno, ahí está la enseñanza. Usted si quiere aceptarla, la acepta, si no quiere aceptarla, no la acepta. Eso ya es problema de cada uno. Entonces, cuando dice de Santiago, el pariente de Jesús, es el pariente familiar por parte de José, familiar por parte de María. Hay también entonces otra tradición, y es que José era viudo del primer matrimonio, ha tenido un fracatán de hijos, porque eso sí, el judío tenía que tener muchos hijos. ¿Por qué tenía que tener muchos hijos? Porque de cualquiera de ellos podría salir el Mesías. El Mesías que estaban esperando, que hasta el día de hoy lo están esperando. Es más, no digamos tanto en tiempo de Jesús. De ahí entonces que Santiago es primo de Jesús, o primo
o hermanastros, son hermanastros, ahí donde queda el pariente de Jesús, que dice el autor de la carta. Y luego los protestantes que dicen, no, María y José fue como cualquier matrimonio. Tuvieron un hijo, tuvieron 2, tuvieron 3, tuvieron 4, tuvieron 5, y ahí, y entonces la primera comunidad, ellos aparecen en la primera comunidad. Igual que no habla de María, de muy poco habla de María. Habla, fíjense, se cita más veces en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, la figura de María que en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es sobria y cortita. Mateo y Lucas son los que hablan, y después Juan cuando hace el primer milagro de Jesús, en las bodas de Caná y en la pasión. ¿Qué se hizo de ella? Pues mire, toda la tradición dice que se hizo de ella muy sencillo, era una más de los apóstoles que andaba con Jesús. Porque hay que tener en cuenta una cosa muy importante, no eran 12 los seguidores de Jesús, el bonche de gente que andaba con él, eran por lo menos 72 discípulos. ¿Por qué sabemos 72? Porque es la misión que ellos envían, la misión de los 72. Los envía de 2 en 2. ¿Por qué los envía de 2 en 2? Porque en el mundo semita 2 es comunidad. 1 es Dios, 2 es comunidad. Entonces va enviándolos de comunidad en comunidad. Entonces, quedémonos por tanto con esa idea. Porque dice la carta de Santiago, atribuida a Santiago hacia el año 75, era un pariente de Jesús, porque era del círculo de Jesús, el círculo de la primera comunidad que se establece en Jerusalén, y que de Jerusalén se va, de Lucas, nos lo presenta muy claro, de Galilea a Jerusalén, de Jerusalén al mundo entero. Entonces, el negocio, vamos a llamarle así, que montan de predicación, queda en manos de la familia de Jesús, en manos de la familia de Pedro, porque déjenme decirles una cosa, ese cuento de que Pedro dejó la mujer, dejó los hijos, dejó la suegra y se fue a predicar, es un cuento judío, eso no es verdad. San Pablo lo habla en una de las cartas que él tiene, no me acuerdo, es una de las competencias de la primera de Corintios, nos habla diciéndonos que, ¿acaso yo soy menos que fulano y vengano, menos que Pedro que anda con su compañera? Quiere decir que cuando iban a la predicación iban en el camino, iban caminando como familias, iban haciendo el testimonio como familias, porque toda esa idea de la mujer para un lado y el hombre para otro viene entra como un veneno dentro de la Iglesia a partir del siglo V, a partir de San Agustín. Mientras tanto vivían su vida familiar, vivían su vida de entrega, su vida de predicación, su vida de servicio, y iban juntos la familia. Bien, familia de Jesús era el que era cercano a él. Mateo, los protestantes dicen que eran María y José, tuvieron un montón de hijos. Los católicos y los ortodoxos, los greco-ortodoxos, nos dicen que eran simplemente compañeros, eran simplemente amigos, eran simplemente la familia viene por parte de José, que aporta esa familia y luego la otra idea es que eran primos, que todos eran hermanos, así que usted crea lo que crea conveniente y que siempre va a ser con la bendición de Dios. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles.
Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos nuestra tertulia y les recuerdo la Santa Misa el próximo viernes, el 3 de junio. El 3 de junio, da la casualidad, ese día hace, pues desde 1979, fue el 3 de junio de mi ordenación de diácono. 3 de junio la ordenación de diácono y el 8 de diciembre mi ordenación sacerdotal. Así que si me echan una oracioncita, pues se lo voy a agradecer. Pero como quiera, vamos a tener una misa de sanación el viernes, ese viernes, primer viernes de mes, y el mes de junio es el mes dedicado al Sagrado Corazón. Así que ya hablaremos el próximo programa, todavía estamos en el mes de mayo, entonces conversaremos sobre eso, porque unas fiestas, porque otras fiestas y demás. La carta de Santiago no fue aceptada de un cantazo, como dice el anuncio, de una vez, sino que progresivamente fue siendo aceptada en ciertas comunidades. Al principio no hubo problemas en Egipto, donde Orígenes la cita como escritura inspirada, pero a Eusebio de Cesarea, el primer historiador de la Iglesia, reconoce a comienzos del siglo IV que algunos la impugnan todavía como canónica. La ven como un escrito piadoso, pero no la quieren introducir en el canon del Nuevo Testamento. Ahora, no es introducida en la iglesia siríaca hasta más o menos la mitad del siglo IV, o sea, hasta el año 300. En África la desconocen Tertuliano y Cipriano, y el catálogo de Monsen hacia el año 360 no la contiene todavía. O sea, hasta el siglo IV no aparece. Por eso no es extrañar que el Papa Gelasio haga una lista de los libros que considera que son inspirados o no inspirados, pero es a finales del siglo IV. En el año 325 se lleva a cabo el concilio de Nicea, que es también la primera vez que un concilio oficialmente da la lista de los libros sagrados. Va a ser finalmente el concilio de Trento en el siglo XVI el que dé la última noticia, por así decir, la última certificación de los libros sagrados, nos lo da el Concilio de Trento. ¿Por qué dice eso el Concilio de Trento? Y es donde viene la división entre la Iglesia protestantes y la Iglesia católica y ortodoxa. La Iglesia católica y ortodoxa afirma que hay 73 libros. Las iglesias protestantes le quitan 6 libros a ellos. Pero bueno, son libros. Bien. En Roma no figura en la carta de Santiago hasta el año 200. Y es muy dudoso que la hayan citado San Clemente de Roma y demás. Una vez que la Iglesia acepta la canonicidad de esta carta, identifican por lo común como su autor como Santiago, el hermano del Señor. El hermano del Señor, que nos lo cita en Marcos capítulo 6, verso 3, Mateo 13, capítulo 13, verso 55, etc. Desempeñó Santiago, el hermano del Señor, un papel tan preeminente en la comunidad cristiana de Jerusalén, que recibió la corona del martirio a manos de los judíos hacia el año 62, según nos cuenta Gesipo, un autor de la época, y Flavio Josefo. Bien, ¿de qué trata esta carta? Pues miren, la carta está formada por 5 capítulos y mantiene la estructura común de los escritos epistolares, los escritos de cartas. ¿Cómo comienza? Comienza con un saludo inicial, lo cual es muy común en la época, al que sigue una reflexión sobre la importancia de la autenticidad y coherencia de la fe. O sea, si creemos en Dios, tenemos que ser coherentes con esa creencia, que nos va a dar las normas de conducta que vamos a llevar en nuestra vida. En el centro de la carta encontramos un discurso sobre la coherencia frente a las apariencias. O sea, si hemos decidido ser cristianos, si hemos decidido ser católicos, si hemos decidido lo que sea, podemos ser ateos, pero seamos consecuentes con nuestro ateísmo. Si hemos decidido ser católicos, seamos consecuentes con nuestro catolicismo.
Y ser consecuentes con nuestro catolicismo, ¿qué consiste? En saber cuáles son los principios fundamentales del mensaje de Jesús y vivir de acuerdo a ellos. No es un proceso, miren, la conversión no es como una camisa que se quita y se pone. La conversión es un proceso de toda la vida. El ir convirtiéndonos. Convertir es renovar, rehacer, reconstruir, ir haciendo una forma de ser y viviendo una forma de ser y estar en el mundo. Pero eso lo vamos haciendo día a día. No es yo soy católico el día que me bautizaron, yo soy bautista el día que me bautizaron, yo soy ateo el día que no me bautizaron y ya. No, la conversión no es una cosa que uno hace y se acabó. Es un proceso que se va renovando cada día. Y eso lo recuerda en el centro de la carta a Santiago. A continuación, una nueva reflexión sobre la coherencia en cuestiones concretas. Capítulo 3, versos 3 y 4 nos habla de ellas. Termina con una serie de advertencias y exhortaciones ante el juicio final que los cristianos esperaban como algo inminente. O sea, ¿por qué habla Santiago en esta carta? Seamos coherentes. ¿Por qué? Porque el mundo está a punto de acabarse. Y si hemos sabido del mensaje de Jesús y no hemos hecho caso, hemos perdido el tiempo. Todavía estamos a tiempo, todavía estamos en el momento de conversión, en el momento de reconvertirnos, de hacer las cosas que se deben de hacer, dejar las cosas que tenemos que dejar. ¿Por qué? Hay que darse prisa. La primera generación de cristianos cayeron en ese defecto. Cuando el Señor dijo, voy al Padre y voy al Padre y mando al Espíritu Santo, ellos pensaron, el Padre Jesús se va, ha muerto, ha resucitado, va al cielo, recoge sus modelos y no viene para llevarnos. O sea, pues la carta a los tesalonicenses, la carta a Santiago, hacen el hincapié en eso, la venida inminente del Señor. Pablo tiene que salir Pablo al principio, la carta a los tesalonicenses, como diríamos, mete las patas. Dice Jesús, el Señor está por venir, así que listos, que llega un momento que tiene que decir, miren, el que no trabaja, que no coma. ¿Por qué? Porque algunos habían dicho, no, si para qué voy a trabajar, para qué voy a sembrar, para qué voy a ir a pescar, para qué voy a hacer, si el Señor viene ya. Entonces, ¿para qué voy a dejar aquí comida que se estropee? No, Pablo tiene que decir, el que no trabaja, que no come. Por eso mismo. Y llega un momento que Pablo tiene que decir también, el Señor viene, aunque no nos guste, aunque no estemos preparados, va a venir, por tanto preparémonos a su venida. Santiago va a recalcar la misma idea en su carta. Ahora, la carta no es a un pueblo concreto, no es a una comunidad concreta como la comunidad de Pablo, la comunidad de Corinto, la comunidad de Roma, la comunidad de Éfeso, la comunidad de Macedonia, no. Es un carácter universal, es para todos los creyentes en Jesús de Nazaret. Bien, el carácter universal viene dado por la identificación de destinatarios a los que se dirige el saludo inicial. ¿Cómo empieza el saludo inicial? Capítulo 1, verso 1, a las 12 tribus en la diáspora. Con esa figura poética, a las 12 tribus está recordando a todo el pueblo de Dios, 12 tribus de Israel, que se han convertido. La idea, el sueño es, en un primer momento también hubo la idea de que Jesús venía a presentar una alternativa al judaísmo. Entonces el judaísmo entero se iba a ir detrás de él. Entonces en ese sentido estaban equivocados. Por eso dice a las 12 tribus en la diáspora. La diáspora es la emigración. Recordemos, la palabra diáspora es una palabra muy elegante, una palabra muy religiosa, una palabra que muchas veces no entendemos, pero sí entendemos, sobre todo los que vivimos en Nueva York, lo que significa ser emigrantes. Si a uno le preguntan, ¿usted qué es emigrante? No, soy diáspora. Es la misma chavienda, la misma cosa con distinto collar. Entonces, 12 tribus de Israel, la parte central de la carta con sus reflexiones y exhortaciones hacen de este texto una obra sapiencial. Es el libro de la sabiduría del Nuevo Testamento. Más que una carta, es un manual de ética cristiana que soluciona problemas y reclama la vivencia íntegra de la fe. Con aire profético, el autor se convierte en portavoz crítico de la injusticia. Entonces va a ser una idea constante en los textos del Nuevo Testamento, sobre todo de Santiago, esa lucha contra la injusticia, contra el hermano, sobre todo el hermano pobre y abandonado, que está tomado precisamente del Evangelio de Jesús. Y ellos lo van adaptando a las comunidades a las cuales van escribiendo.
Padre nuestro que estás en las flores, en el canto de los pájaros, en el corazón latiendo, que estás en el amor, la compasión, la paciencia y en el gesto del perdón. Padre nuestro que estás en mí, en mi familia, en mis amigos y amigas, que estás en ese que yo amo, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Santificado sea tu nombre, adorado y glorificado por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen nombre y misericordioso. Venga a nosotros tu reino de paz y justicia, fe, luz, amor. Sé el centro de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, de mi estudio. Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos reproducen a veces más mi orgullo, mi ego, que mis necesidades reales. Perdóname todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis pecados y ofensas contra ti, contra mí mismo y contra los que me rodean. Perdona cuando se vuelve frío mi corazón. Perdóname, así como yo con tu ayuda perdono a aquellos que me ofenden, incluso cuando mi corazón está herido. No me dejes caer en las tentaciones de los errores, de los vicios, de la crítica, el juicio, el chisme, la envidia, la soberbia, la destrucción y el egoísmo. Y líbrame de todo mal, de toda violencia, de todo infortunio, de toda enfermedad. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia y de toda desilusión. Pero aún si tales dificultades ves que son necesarias en mi vida, que yo tenga la fuerza y el coraje de decir: gracias, Padre, Señor del Rey del Universo, por esta lección. Que así sea. Amén. Continuamos nuestra tertulia y ahora vamos a tener una pequeña interrupción es como entre plato y plato. Estamos en el banquete de la palabra, vamos ahora a hacer una pequeña otro pequeño segmento, pero es de esta vez de la mano de San Lucas. Recuerden que hemos dicho que este año es el año de San Lucas y por tanto, al menos, aunque no lo lean ustedes por ustedes mismos, que la tertulia lo escuchen completo. Vamos entonces a un fragmento de San Lucas y después continuamos con las cartas. Alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban sus ofrendas en el gazofilacio. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos estos echaron como ofrenda de lo que les sobraba. En cambio, ésta ha echado en su indigencia todo lo que tenía para vivir. Como algunos, hablando del templo, dijeran que estaba adornado con hermosas piedras y exvotos, dijo: vendrán días en los que de esto que veis no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál la señal de que estas cosas comienzan a suceder? Él contestó: mirad, no os dejéis engañar, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, y el tiempo se acerca. No los sigáis. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis, porque es necesario que sucedan primero esas cosas, pero el fin no será de inmediato. Y les decía: se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes temblores de tierra, hambres y pestes en diversos lugares. Habrá cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá para dar testimonio. Grabaos pues en vuestros corazones el no preocuparos por lo que habéis de responder, pues yo os daré tal elocuencia y sabiduría que no la podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados incluso por padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Cuando veáis a Jerusalén cercada por ejércitos, sabed que se acerca su desolación. Entonces, quienes estén en Judea huyan a los montes, y quienes dentro de la ciudad aléjense, y quienes en los campos no entren en ella. Porque son estos días de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Ay de las que estén encintas y criando en aquellos días, porque habrá una gran tribulación sobre la tierra,
y cólera contra este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, desconcertadas por el estruendo del mar y de las olas, enloqueciendo los hombres de miedo y de ansiedad por lo que sobrevendrá al mundo, pues las potestades de los cielos se conmoverán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, tened ánimo y levantad vuestras cabezas, porque se aproxima vuestra redención. Y les dijo una parábola: observad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, al verlos conocéis por ellos que el verano está cerca. Así también, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Os lo aseguro, no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vigilad para que vuestros corazones no se obcequen por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida, y venga de improviso aquel día sobre vosotros, pues caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Velad, pues, orando en todo tiempo, para que podáis escapar de todo lo que va a suceder y podáis estar firmes ante el Hijo del Hombre. Durante el día enseñaba en el templo y salía a pasar la noche en el Monte de los Olivos. Y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharle. Bien, seguimos nuestra tertulia y quiero recordarles varias cosas. En primer lugar, que la semana que viene, el viernes que viene, es el 3 de junio, mi aniversario de ordenación de diácono, porque no se nos olvidemos, y va a ser también el primer viernes. Así que tendremos la Santa Misa en honor del Sagrado Corazón, pidiendo de forma muy especial por nuestros hermanos presos y sus familias. Misa también de sanación, en la cual pues todos tenemos heridas, todos tenemos dolores, hay muchas maneras de resolver los dolores. El muchachito, al fin y al cabo hay que tenerle pena. El muchachito que empezó a tiros con los niños venía herido, y la única forma que vio de sanar sus heridas era vengándose. Nosotros también estamos muchas veces heridos, pero pienso que no es la mejor manera sanarnos a tiros con los demás. Mejor de nada leer la palabra de Dios, que nos va sanando, nos va dando pistas de sanaciones y demás. Piensen cómo la palabra no es simplemente un recordar cómo eran las primeras comunidades, es Dios que nos está hablando. San Gregorio Nacianceno y San Agustín también repetían aquello de que cuando rezamos hablamos con Dios, lo cual pues es ya muy conocido. Cuando leemos su palabra, Dios habla con nosotros. Por eso, en estos momentos que estamos sufriendo, fíjense, hace unos días hubo una masacre también en Bófalo, un también supremacista blanco. Ahora sí, unos niños, tanto dolor nos deben de causar los adultos como los niños. Es una vida que no nos pertenece y que no tenemos que alterarla en ningún momento. Hay que dejar que la vida siga su ritmo natural, no alterarlo, no violentarlo, no matar a los que están empezando. Por eso les pido que oremos unos por otros, pidamos que el Señor nos siga iluminando, nos siga guiando para poder amar, para poder pasar los sufrimientos y por sobre todo poder construir un mundo mejor del que hemos recibido de nuestros mayores. Vamos ahora a escuchar una dramatización de las injusticias, de las situaciones de la vida de cada día. Vamos a escuchar cómo sería en una aldea la pandemia, con nuestros problemas, con nuestras tristezas, con nuestras alegrías. Aprendamos de los cuentos que siempre tienen mucha sabiduría. En el barrio del Jabonero uno se entera de todo. Rápido supimos que habían metido presa a Marta, la mujer de Apolonio, el mecánico maltratador. Fue a denunciar y salió denunciada. No se resista, no se resista. No, señor. No sabemos qué ni por qué, pero allá fuimos un grupo a conocer el chisme. En el barrio del Jabonero, historias de pandemia. Capítulo 3. ¿Con permiso o sin permiso?
Vengan, vengan. El primero en llegar, naturalmente, ha sido el mismo Apolonio. Ahí viene. Como siempre, con su camiseta sucia de grasa. No, pues Apolonio, eso no puedo permitirlo. A ver, pero vamos a ver, ¿cuál es el entripado, jefe? Tu mujer me llamó careco. Y eso no lo voy a permitir. ¿Careco? ¿Qué es eso? Cara de cojudo. Usted lo sabe muy bien, Apolonio. Pero comprenda, Martita estaba nerviosa. Las mujeres tienen sus días, usted sabe. La luna, esas cosas. Además, ella vino a poner una denuncia contra usted. ¿Ah, sí? Una denuncia por maltrato. Ah, maltrato, ¿no? Así es. Sería mejor una denuncia por sobreprotección. ¿Cómo? A eso me dedico después de parchar llantas. A protegerla. A la mujer, señor agente, hay que cuidarla. Cuidarla, porque si no, lo hará González. ¿Y quién es ese González? El que entra cuando tú sales. Mire, mi estimado, tome esto para que compre unas gaseosas, ¿eh? A ver, gracias. Tome. Gracias. Y devuélvame a mi Martita. Por esta vez. Por esta vez. De acuerdo. Suelten a la señora. A la gordita, a la gritona. Ya le saco, Misú, ya le saco. Martita, conejita mía, discúlpame, sí. Perdóname. Suéltame. Mira, mírame a los ojos. Yo sé que me porté muy mal contigo, ¿sí? ¿Mal? Un poquito, pero perdóname. Hazlo por nuestra hijita. ¿Que te perdone yo? Sí, ¿Ahora? Sí. Mira, vuelve a casa. Te prometo que yo voy a cambiar. Te lo ruego, Martita, vamos. Bueno, está bien. Pero que sea la última vez, Apolonio. Ya. Y no le vuelvas a decir careco a nadie, ¿me oyes? Tampoco a ti. Mira, mujer atrevida. ¿Quién te crees tú? ¿Qué se te ocurre, desgraciado? En casa, camina. Otra vez la En misma casa historia. vamos a arreglar No esto, puede ¿sí? ser. Esto no A ti tiene te fin. saco yo la mugre. ¿Viste? Volviste Te otra vez, espanto hasta el desgraciado. ángel de la guarda. Cállate la boca. ¿Quién los entiende? Él que seguirá poniendo tachuelas en la calle y en la boca de su mujer. Y ella, mi comadre Marta, que no tiene más remedio que aguantarse. Por ahora. Porque como bien dicen, no hay macho que dure 100 años ni mujer que lo resista. La gente se cansa, se aburre, tanto tiempo encerrados. Ay, ¿qué día es hoy, hijo? Lunes. ¿Lunes? Pero si ayer era... Lunes. Todos los días son lunes, ma. Todos los días son iguales. Ay, sí. Ya no soporto esta rutina. No tengo amigos. No puedo salir a ninguna parte. Estoy harto. ¿Y qué culpa tengo yo, hijo? Ninguna, ni tú, ni nadie. Y eso es lo que más me da rabia. Que no puedo echarle la culpa ni pegarle un puñetazo a nadie. Ya no aguanto. Ya no aguanto esa pandemia. Ay, no, qué horrible. Otros jóvenes, como mi hijo Freddy, han encontrado una ilusión en medio de la monotonía. Señora alcaldesa, Freddy. ¿qué noticias tiene de la frecuencia para nuestra radio comunitaria? Pues no muy buenas, No. Freddy. Fui a la capital. Fui a telecomunicaciones, pero no había quien atienda. Me dijeron que solicitara por internet, entré en la página y la respuesta fue que el espectro está saturado, No puede ser. que no cabe ni una emisora más. Pero... Insistí diciendo que más bien el espectro está vacío. Por estos lados no suena ni la campanita del heladero. ¿Y entonces? Y me pidieron que llenara un formulario y otro formulario y el informe técnico y que cuál era el proyecto de financiamiento y el proyecto de gestión y quién iba a ser el dueño de la radio y yo llegué a la conclusión que no dan la frecuencia por una sola razón. ¿Cuál razón, alcaldesa? Porque no les da la regalada gana. Porque no quieren que la gente hable, que la gente aprenda. Puchica, ¿y entonces? Entonces, nada. Seguimos con el proyecto. Mi padre decía que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Eso sí. Total,
esta no va a ser una radio de la alcaldía, porque ahí me fusilan a mí, ¿eh? Pero yo los apoyo a ustedes para que saquen su radio comunitaria. Gracias, alcaldesa. Es que es una necesidad, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Y dígalo, que la radio podría ser muy útil para las clases, porque la mayoría de los niños no tienen compu. ¿Cómo van a estudiar virtualmente? No tienen internet, pero sí tienen radio. Podemos sacar las clases por radio. Exactamente, Freddy. Pero tenemos que hacer bien las cosas, para que después no anden hablando. Mi papá Eusebio sabe un poco de electrónica. Él nos puede conseguir el transmisor. Un transmisor de baja potencia, pero que cubra todo el municipio. Necesitamos micrófonos, la antena, un técnico que instale. ¿Y con qué van a cubrir esos gastos? Ya nos organizamos en el club. Empezaremos con una colecta que coordinará Doña Gumer. Y una rifa por un chancho asado. Y luego iremos viendo. Yo les compro unos cuantos boletos. Pero dígame, ¿dónde van a poner la radio? Don Joaquín, el de la imprenta, nos presta su local. Tiene una buena azotea para la antena. Esto va a ser la berraquera, alcaldesa Magdalena. Por lo que veo, están súper empilados. Así es. Me alegra mucho. Yo les voy a apoyar porque la comunicación es un derecho. Por supuesto. Un derecho universal que está en la Constitución. Y los derechos no se mendigan, se defienden. Y sabemos que derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Ya ve, esas cosas tenemos que decir en la radio, para que se sepan. Quizás por eso es que no nos quieren autorizar. Así que, con permiso o sin permiso, sacamos la radio comunitaria al aire. ¡Excelente! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Que el hijo de la Leonor se ha caído de la mata, pues. Del árbol ese que hay en el camino a las peñas. Por Dios, pero ¿qué hacía ese chiquillo encaramado en el árbol? Ay, buscando señal, vecina. Claro. Tienen celulares viejitos y se trepan donde sea para tratar de escuchar sus clases. ¡Ay, no! Más muchachos se van a caer. Pero esto hay que resolverlo. Hablemos con el inspector de educación. Mi hijo Freddy estudia con su tableta y está acabando su secundaria. Y le va más o menos bien. ¿Me entiende? Aprende. Pero, ¿qué pasa con los guambrillos de 7 años? Los chicos de 8 años. Se distraen. Y ahora, este que se cayó de la mata. Por eso varios padres y madres de familia han pedido una entrevista con el inspector de educación para reclamar. Yo también voy a meter la cuchara. Un momento. Aquí todo el mundo me entra con mascarilla y echándose alcoholcito en las manos. Así. Bueno. Lamento el accidente del hijo de Leonor. Aunque también, ¿quién le manda a subirse ahí, pues? No es solo él, inspector. Muchos niños y niñas se suben donde sea para tratar de conectarse, ¿sabe? Es cierto que el gobierno no ha logrado todavía una buena cobertura en todo el país. Esta pandemia ha complicado todo. Tantas muertes. La pandemia es terrible, señor inspector. Pero hay una pandemia más terrible aún. ¿Sabe cuál? La ignorancia. Y al paso que vamos, nuestros hijos van a quedarse más brutos que una cebolla. Es que la mayoría de los niños no tienen computadora ni tableta. Esos equipos son carísimos. O si tienen, no llega la señal. O si llega, luego se pierde. Y si no se pierde, los niños y las niñas se aburren. Porque los maestros no saben explicar por la pantalla. El resultado es fatal. Un año perdido, otro más. Y no es que no aprendan matemáticas o historia, es que no se relacionan con otros niños. No juegan, no socializan, pues. Mire, esto no puede seguir así, inspector. Estoy de acuerdo con ustedes, pero ¿qué quieren que hagamos? Que abran las escuelas, que los niños y las niñas puedan volver a clases, que puedan encontrarse, jugar y reírse. ¿Y si se contagian? Y también pueden contagiarse cuando el papá regresa de la calle montado en un autobús.
Ustedes mandarían a sus hijos si abrimos las escuelas. De una, inspector, pero con todas las precauciones del caso. Claro, sí, tienes razón. Con mascarilla, poniendo distancia entre los pupitres, menos estudiantes por salón. Eso sí. Les toman la temperatura al entrar, bueno, todas esas cosas. Con ventanas abiertas para que el aire circule. Si juegan, que sea al aire libre, en los patios. Pero eso implica capacitar y vacunar a los maestros y maestras para que sepan cómo manejar esto. Pero muy bien, eso vamos a hacer. Volver a clases. ¡Ay, qué buena idea, al fin! Pero eso sí, bajo la responsabilidad de ustedes. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Les enviaré las instrucciones. Les haré firmar un papel, porque todavía hay riesgos. Entonces, ¿bajo su responsabilidad? ¡Bajo nuestra responsabilidad! En el barrio del Jabonero, historias de pandemia. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Bien, vamos concluyendo nuestra tertulia de hoy, nuestra tertulia de esta semana, de la última semana de mayo. Estaba yo pensando cuando estaba haciendo números para el programa, la que ponen en qué segmento y demás, que esta es ya la última semana la última semana de mayo. Por tanto, se han ido 5 meses de este año, 5 meses menos que tenemos de vida, que tenemos o que nos vamos acercando, madurando en el encuentro con Dios. Por eso, mejor que darle gracias por lo que nos da cada día, a pesar del dolor de la muerte, a pesar de la tristeza de los niños, a pesar de tantos pesares. Sin embargo, Dios no nos abandona. Y aprovecho ya de pedirles eso, una oración, para que la tertulia pues siga funcionando. Mal que bien vamos sembrando. La semilla es la que lleva la fuerza, pero ya no depende del que la tira, sino de la tierra que acoge. Que la semilla de Dios, de nuestra alegría, vayamos acogiéndola cada día en nuestro corazón y en nuestra vida. Que seamos sensibles a las alegrías y a las esperanzas, a las tristezas y a los dolores de los demás. Es uno de los muchos mensajes que nos trae esta masacre sin sentido. Ninguna masacre tiene sentido. No hemos hablado de la guerra de Ucrania y de Rusia, que hay un montón de burradas que se están haciendo, y de la guerra de Yemen y de las diversas guerras que hay en medio de nosotros. Pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude a vivir, que nos ayude a amar, que nos ayude a compartirnos, comportarnos como somos, como hermanos, y que la sabiduría sea el principio de cada uno de nosotros, de nuestras acciones. Simplemente, si tienen a alguien a quien aman, díganselo. Que Dios nos bendiga a todos. Nos vemos el mes que viene en la tertulia del siglo XXI, el próximo miércoles, que ya el mes que viene nos vemos, nos encontramos, nos seguimos compartiendo, si es que el Señor nos mantiene en esta vida. Que tengan una buena noche, una buena tarde, un buen día. Hasta pronto. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantan, porque han apagado su voz. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.